Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Hablemos de inteligencia artificial. Ramiro Rosario, concejal en la Cámara Municipal de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, deseaba promover una norma para exonerar a los contribuyentes del pago de compensaciones ante el robo de hidrómetros. Tal vez por curiosidad tecnológica, ahorro de tiempo, molicie o todas esas razones al mismo tiempo, tuvo la idea de pedirle a la herramienta ChatGPT que le preparara un borrador de ley municipal. Según ha contado el mismo Rosario, el ayudante virtual elaboró en pocos segundos un texto con 8 artículos, incluyendo justificación y sugerencia de cambios a la propuesta inicial sugerida por el concejal. Él presentó la iniciativa tal como la recibió de ChatGPT, recibió el dictamen favorable de las autoridades legislativas locales y finalmente el 18 de octubre de 2023 fue aprobada por el Pleno de la Cámara Municipal. Rosario contó la forma en que se elaboró el proyecto solo luego de que terminara el proceso legislativo, el 23 de noviembre, cuando el alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, adoptó la nueva ley. Conocidos los hechos, se abrió entonces un debate en el municipio gaúcho. Mientras Rosario defendía su actuación y manifestaba que la inteligencia artificial mejoraría la productividad, el presidente de la Cámara Municipal señalaba que lo ocurrido sentaba un antecedente peligroso que podría provocar impactos imprevistos en casos de leyes más complejas y que se requiere un marco legal para la inteligencia artificial. Otros actores se han centrado en quitarle relevancia a la forma en que se elabora un proyecto de ley, resaltando que donde se requiere necesariamente la presencia humana es el momento de debatir y aprobar las leyes en el órgano legislativo. Reconocido o no, seguramente situaciones similares se deben estar dando en muchas instituciones públicas y en entidades privadas a lo largo y ancho del planeta. A nivel global hay otras iniciativas, los principios adoptados por la Comisión de Inteligencia Artificial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y también la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial del año 2021 de UNESCO, que proporciona un marco universal de valores, principios y acciones para orientar a los estados y también a los privados en la formulación de sus leyes, políticas u otros instrumentos relativos a la inteligencia artificial. La Unión Europea ha avanzado notablemente en esta temática tan relevante. Les proponemos una charla que mantuvimos con Álvaro de la Osa, licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Ciencias de la Computación de una universidad de Kaiserslautern de Alemania en 1992. Esta es la charla a la que aludíamos. Desatando nudos. Buscamos las claves explicativas de los grandes temas del presente. Bueno, en esto entonces de la inteligencia artificial, hay un tema que nos preocupa especialmente y es la implicancia ético-social que tiene este tema de la inteligencia artificial. ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso? Pues el tema es amplísimo. El problema de la ética en la inteligencia artificial tiene varias caras. Eh, Empecemos por el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Esto no es un problema nuevo, no es un problema exclusivo de la inteligencia artificial tampoco. Eh, en el sentido de que otras tecnologías de información, otros tipos de tecnologías de información han sido desarrollados en el pasado y han sido incorporados a la vida de las personas sin ningún miramiento, sin ninguna consideración del impacto previo al uso de la tecnología.
O sea, la inteligencia artificial no es una tecnología nueva en ese problema. Eh, Hasta hace unos, yo diría, 40 años, o sea, más o menos en los años 80, el desarrollo de la IA fue limitado por la misma tecnología computacional, es decir, no estaba masificada como está hoy. Eh, los grandes poderes o capacidades de cómputo estaban reservados a grandes centros de cómputo, no al ciudadano común, no a la persona común. Eh, Así que no había habido durante esos primeros 40 años de desarrollo de la inteligencia artificial, de los años 40 del siglo pasado hasta los años 80, ninguna consideración ética o muy poca. Es Ujú. decir, todo desarrollo había el deseo expreso de los investigadores científicos que habían desarrollado la tecnología de que su incorporación en la vida de las personas fuera considerada, en el sentido de que fueran tomadas en cuenta las distintas áreas de la vida en las que podía afectar esa tecnología. Pero bueno, la tecnología empezó a masificarse y el problema se agravó. Mm. Y el problema fundamental, me parece a mí, es que esta es una tecnología que fue desarrollada en la academia principalmente en los primeros 40 años, pero luego llevada a la industria y la industria se encargó de llevar el liderazgo de esa implementación. Y la industria, pues en manos del sector privado, aquí y en cualquier parte del mundo es siempre lo mismo. La industria busca el lucro. eh, el discurso de que perdón, está pasando el tren, creo que podemos cortar un segundo y volver otra vez a Bueno, el yo no, escenario. no se escucha acá, pero por ¿No las se dudas sí escucha? está bien. Ah, No, bueno, sí, aquí se oye muy fuerte, perdón. Bueno, prosigo. Perdón, perdí la línea con el tren. no, está Eh, bien que tú me decías que bueno, que esto en manos privadas genera preocupación. Claro, y genera preocupación porque el sector privado mira primero su lucro. Nunca ha visto otra cosa antes que su lucro para vender la tecnología que quieren vender. Em, es decir, ningún grupo humano, excepto la industria misma, ha sido capaz de liderar esa, digamos, incorporación de la tecnología en la vida humana. Em, El problema principal, bueno, o más bien, perdón, problemas de la falta de ética en la implementación de la IA hemos visto desde hace muchísimos años. Por ejemplo, y el ejemplo tal vez más conocido es en vigilancia de personas, el reconocimiento facial. Los Ujú. algoritmos de reconocimiento facial, eso no es inteligencia artificial, por cierto, eso es otra tecnología. Pero los algoritmos de reconocimiento facial se basan en el uso de modelos perdón, de conjuntos de datos constituidos de datos de otras personas con los que el sistema generaliza una descripción Ujú. eh, y luego cada input nuevo que yo le dé a mi sistema simplemente discrimina si cumple con la regla para el que fue entrenado o no. Y perdón, acá me voy a corregir algo que acaba de decir, esto sí es inteligencia artificial. La tecnología que está detrás de esas aplicaciones es en su mayoría redes neurales artificiales, que son un modelo desarrollado en los años 40, 50, de los años 30 a 50 del año pasado, en su teoría matemática, en su base matemática, y luego comenzado a implementar en sistemas computacionales. Estos sistemas toman grandes conjuntos de datos, como ya mencioné, para el reconocimiento facial, los datos consisten de imágenes de caras, fotografías de caras de personas, Claro. eh, que sirven de ejemplo al algoritmo que aprende alguna descripción. Pero ese ejemplo debe ser previamente clasificado, es decir, una persona, tiene que marcar cada uno de los ejemplos como positivo o negativo de cierta categoría. La categoría es lo que se pretende describir con el algoritmo precisamente. Entonces, por ejemplo, si yo doy caras de personas que digo están tristes, ese es el concepto que vamos a, a describir con la red neural. Entonces damos miles de caras, millones de caras, la mayor cantidad posible de caras al algoritmo y alguien marca previamente, esta es una persona triste, esta es una que no está triste.
Bien. Y después de muchas veces pasar los ejemplos a la red neural o procesar la red neural, todos estos ejemplos va desarrollando poco a poco, incrementalmente, una, eh, vamos a ver cómo lo llamo a esto, un mecanismo de discriminación de ese concepto. De Claro. manera que en el futuro, si yo le doy cualquier ejemplo nuevo de una cara, el algoritmo me dirá, o la máquina de red neural artificial me dirá, si esa cara es de una persona triste o no es de una persona triste. Pero el ejemplo podría no ser triste, podría ser una cara con, con el potencial de ser un criminal, que es lo que pasa por ejemplo, en la ciudad de Londres. Ese es un ejemplo y uno de los más conocidos. Chicago es la otra más conocida en este tipo de cosas. La ciudad está llena de cámaras de vigilancia de personas usando este tipo de algoritmos para predecir si la persona, es decir, predecir no en el futuro, es decir, Sí. tratar clasificar a las personas ya sea como posibles terroristas o no. ¿De Ujú. acuerdo? Y el problema Sí. es que los conjuntos que han sido creados por los sistemas de fuerzas de seguridad o de la policía para crear o entrenar estas redes neurales son sesgados, porque alguien de esa propia institución fue la que marcó esta persona es un posible criminal o no. ¿Cómo se hace ese demarcado? ¿Qué criterios o quién define los criterios para decir marque a ese como un posible o un potencial criminal y a esta otra persona como no? Para entrenar esta red neural? Esa es la primera pregunta. Yo no he visto ni un solo ejemplo en toda mi historia, en toda mi carrera de trabajo de IA, desde los años 80, 70 y 80 para acá, ni un solo ejemplo donde esa tarea de marcado de los ejemplos, de preclasificación de los ejemplos, sea compartida y sea informada, sea transparente. ¿Me explico? Claro, estábamos en ese tema de la seguridad de la información personal y la privacidad, ¿no? Y además hasta la violación de la privacidad, porque uno a veces puede ignorar que ha sido tomado como uno de tantos modelos. Exactamente, exactamente. Sí, en realidad uno no sabe. Yo he estado en Londres, por ejemplo, no tengo idea si habré sido registrado en una cámara, muy probablemente sí, en Chicago igual, y en otras ciudades del mundo también. La discusión social, la discusión sobre la adecuación de este tipo de soluciones contra el terrorismo o contra la violencia o contra la delincuencia sigue abierta y la industria nunca ha querido escuchar a la academia como debiera. Y no solo la academia, estoy hablando de la academia desde mi punto de vista como académico universitario, porque así lo he visto toda mi carrera. Pero a quienes deberían estar escuchando no son solo a quienes desarrollaron esta tecnología y que conocen como desarrolladores sus posibles riesgos, sino también escuchando a la sociedad civil, que es lo que no están haciendo, ¿no? Y con la sociedad civil, pues me refiero, tú sabes, a todas sobre todo y en el contexto de esta conversación, defensores de derechos humanos, Ujú. ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos, manipulación, con las consecuencias que eso puede llegar a traer. Por supuesto, como cualquier otro sistema de información. El sistema, vamos a ver, el sistema que describí hace un momento de una red neural artificial, eh, es un sistema compuesto de tres módulos. Un módulo es la base de casos, una lista de casos, de ejemplos que le hemos dado a la red neural para Ujú. aprender algo. Y esa base de datos se alimenta con cada input nuevo de la base de datos. Cuando yo la consulte, también puede aprender de los casos nuevos. El segundo componente es lo que llamamos el motor de inferencia. De cualquier sistema de inteligencia artificial tiene lo que llamamos un motor de inferencia, que es básicamente, o conceptualmente hablando, puede entenderse como un conjunto de reglas, ¿de acuerdo? Reglas Ujú. de inferencia, de algún tipo de inferencia. Eh, y el otro módulo es la salida, la presentación de la información de salida.
Perdón, disculpa que me perdí un momento. ¿Podemos volver a tu pregunta otra vez? Dime la pregunta de nuevo. No, no, te preguntaba la posibilidad de que fuera, de que pudieran ser vulnerables los sistemas de Ah, inteligencia artificial, los ataques, ante sí, sí, ataques cibernéticos, manipulación. perfecto. Sí, me perdí porque estaba explicando los tres modelos. Claro, el, cuando uno escucha de ataques cibernéticos a instituciones públicas, por ejemplo, ¿qué es lo que buscan esos hackers o qué buscan los que están atacando la información? Buscan robar información que es sensible para secuestrarla, pedir a cambio dinero, dinero a cambio de ella o algo así, o buscan simplemente hacer daño a la institución o a la empresa o a la organización. Eh, una red neural es como cualquier otro, su algoritmo o el conjunto de reglas que lo hacen funcionar y una forma de presentar la información. eh, Como tal puede ser vulnerado. En particular, podríamos, por ejemplo, imaginar una situación en la que una red neural tiene ejemplos con las que es entrenada, por ejemplo, financieros, muy sensibles para predicción de tipos de cambio, para predicción de variables macroeconómicas, lo que tú quieras en el área financiera o económica. eh, Sería relativamente fácil para un hacker que pueda atravesar las barreras de seguridad para llegar a esa información solamente con cambiar la marca de si los ejemplos son positivos o negativos. Solamente con ese cambio la base de datos cambió todo el sistema. Toda su respuesta ahora es completamente distinta de lo esperado, Puede porque colapsar una cada bolsa de ejemplo, valores, por ejemplo. claro, claro, podría ser en la bolsa de valores, podría ser Ujú. ejemplos en la bolsa de valores. El problema es que entonces, vamos a ver, no es lo mismo que acceda secretamente a una base de datos de un banco, robe información financiera o haga transacciones ficticias ilegales en la base de datos y dinero de esa manera. ¿De acuerdo? Claro. Eh, Esa es una manera. Pero en el caso de las redes neurales y cuando estamos hablando de personas y clasificación de información de las personas, lo que podría ser el hackeo, el ataque cibernético, es cambiar datos que hagan que la red neural funcione completamente distinto para lo que fue diseñada. Entonces, si ya teníamos un problema de falta de confianza en la red, porque dependemos de que los datos hayan sido bien clasificados, estén bien descritos, que la persona o las personas que hayan ingresado esos datos en la red lo hayan hecho a conciencia, me explico, lo hayan hecho sabiendo que están Sí. haciendo lo correcto, por lo menos hayan preguntado si lo estaban haciendo. Em, Todo ese esfuerzo se pierde si la base de datos es modificada ilegalmente por alguien y entonces la red empieza a clasificar distinto la información que recibe nueva. Me voy a ir a otro Ahora, tema. pero el riesgo es un Perdón. riesgo más, estoy hablando del riesgo técnico, pero el riesgo para las personas es que si su vida depende de las respuestas de esa red artificial, las estamos poniendo en vulnerabilidad o en riesgo. Ujú. Bueno, justamente, capaz que relacionado con esto tenía que ver la otra consulta y es, estamos viviendo un momento donde hay, hay conflictos armados, hay guerras en distintos lugares y sabemos que se está utilizando de alguna manera la inteligencia artificial. Esto de alguna manera también trae de la mano cierta impunidad porque las decisiones parecen ser derivadas a la inteligencia artificial y parecería que quedan las personas por fuera de las responsabilidades. Entiendo. Pero en realidad no creo que sea así. Yo creo que en el caso en el caso del ejercicio militar usando tecnologías de inteligencia artificial, las están utilizando para la toma de decisiones. Yo espero, lo que estoy diciendo es lo que yo espero, no lo que sé que sucede. ¿Me explico? Yo Sí, sí. espero que sean personas las que siguen detrás tomando las decisiones. La inteligencia artificial, hasta donde mi conocimiento como académico me lo permite,
no es todavía una entidad autónoma que tiene, eh, que opera independientemente. No, no lo es. Todavía sigue siendo guiada por el ser humano. No hemos llegado al punto en el que, en el que perdamos ese control. Todavía no. Mm. Estoy Eh, de acuerdo. Lo que decía y es uno que de esperaría alguna que no esté manera muy lejos. hay personas o ejércitos incluso que se pueden escudar en eso, ¿no? Estoy de acuerdo que no tiene autonomía todavía. Ajá. Pero eso también es también un peligro. Sí, es un arma de doble filo, en realidad. Sí. Claro. En la guerra, yo no conozco todos los tipos de aplicaciones que estén utilizando, que se estén utilizando, pero obviamente hay reconocimiento geográfico de movimientos de gente, seguimiento, monitoreo, eh, sobre todo seguimiento, por un lado. Y por el otro lado, están utilizando inteligencia artificial para la dirección de misiles, dirección de balística, para tener más certeza, más efectividad. Más efectividad, claro. Habitualmente, ya finalizando, Álvaro, se dice lo importante o lo perjudicial no es la tecnología, sino cómo se la utiliza. ¿Es posible pensar en una buena utilización? Porque estamos viendo aspectos bastante negativos, o perjudiciales Sí. o preocupantes de la inteligencia artificial. Y no parece que pueda haber un retroceso en ese sentido, ¿no? No pareciera, pero la cantidad de beneficios potenciales es gigantesca. Es mucho más grande. Lo que pasa es que el ser humano, desgraciadamente, tal vez suene muy pesimista, pero lo económico y las guerras han guiado el desarrollo de la civilización, lo pongo muy entre comillas, por lo Mm. menos en lo que conocemos de los últimos 10, 15.000 años. No, no hemos cambiado, evolutivamente no hemos cambiado en 15.000 años. Seguimos utilizando las mismas estrategias de dominación y de resolución de conflictos, ¿no? Em, pero la inteligencia artificial sí tiene aplicaciones. De hecho, toda mi vida académica estuvo relacionada al desarrollo de ese tipo de cosas. En Mm. medicina, en ingeniería, en química, en farmacia, en ciencias del movimiento humano, en salud, en educación, en más ciencia, es decir, inteligencia artificial para mejorar la investigación científica, etcétera. Eh, Te puedo dar ejemplos. Yo trabajé durante los últimos 30, más o menos 30 años, sí, desde el 92, 93, en un programa de ciencias cognitivas aquí en la Universidad de Costa Rica, donde trabajamos eh, matemáticos, filósofos, médicos, psicólogos, lingüistas, computólogos y, y colegas de otras disciplinas tratando de eh, producir un posgraduado con la capacidad de que desde su disciplina original, sea la psicología, la filosofía, la medicina, cualquiera, incorpore conocimientos de las otras áreas para mejorar el tratamiento de personas. Cuando digo tratamiento me refiero a tratamiento médico, psicológico, social, de muchos tipos, ¿no? Y cognitivo también, por supuesto. Eh, Ahí trabajamos, por ejemplo, en desarrollos de modelos de la memoria para que un psicólogo pueda, por ejemplo, diagnosticar o medir mejor las distintas capacidades de memoria que los seres humanos tenemos para resolver distintas tareas, distintos tipos de problemas. Eh, Colaboré en un par de proyectos en el uso de inteligencia artificial para modelación de tratamientos personalizados para cáncer, junto con colegas del área de microbiología y medicina. Eh, ¿Qué más? Hay muchísimo trabajo que se desarrolla en biología, en particularmente en reconocimiento de especies biológicas para su preservación, para su identificación, mejor descripción, etcétera. Eh, en ciencias del movimiento humano que mencioné hace poco, hay mucho trabajo en modelado del movimiento, y eso tiene millones de aplicaciones distintas en artes, por ejemplo, en danza, en animación digital, por ejemplo, cómo hacer
objetos que se parezcan a nosotros al moverse, en fisioterapia, en construcción de aparatos o de ortopedia, por ejemplo, para personas con algún tipo de discapacidad. En fin, puedo seguir y hay millones de aplicaciones positivas, beneficiosas de la ¿El tema inteligencia estaría artificial. entonces en una regulación adecuada para su utilización? Tiene que ser, y como te decía al puro principio, yo pienso que hemos fallado como especie biológica y social en la supervisión del desarrollo de la tecnología. Desgraciadamente, la empresa privada ha tomado en sus manos el liderazgo de eso, la ha masificado sin ningún miramiento, simplemente le ha dado muchos réditos y le va a seguir dando réditos económicos a expensas de la vida de los demás, o de la privacidad, del, sí, de la vida de los demás en general. Nos reencontramos con Ricardo Changala para hablar de algunos temas de carácter internacional. Hoy nos vamos, me parece, más al norte. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Sí, nos vamos a Estados Unidos porque la verdad que luego de la renuncia del actual presidente Biden a ser candidato presidencial para noviembre, el panorama es muy complejo, muy difícil de entender, y hay muchas preguntas sin respuesta que parece interesante reflexionar sobre ellas, ¿no? ¿No era algo previsible que ocurriera esto? Y había voces en un sentido u otro, pero al haber hecho haber declinado la candidatura presidencial, el problema básico es que la pregunta que hoy se hace buena parte de la ciudadanía norteamericana no es quién va a ganar las elecciones en noviembre. La pregunta es quién gobierna hoy Estados Unidos. Porque si esta persona no está en condiciones para asumir una carrera presidencial por las razones de salud que sabemos, aunque en su nota no lo dice, pero es obvio que Claro. es uno de los motivos, pues entonces ¿cómo puede estar en condiciones de gobernar? Nada menos que los Estados Unidos. Y esta es una pregunta que no que me la estoy haciendo yo, se la hace la ciudadanía norteamericana y muchos de los candidatos opositores o los miembros, digamos, del Partido Republicano, ¿no? Claro. Así que es un tema de extrema complejidad. Pero además el mismo Biden parecía como encargarse de alimentar esas preguntas. Fíjate que te quería compartir una imagen ahora mismo, espero que se esté Ujú. viendo. El 22 de julio, o sea, nada, apenas acaba de ocurrir, él emitió una resolución que ahí figura, esa es la imagen de la página oficial de la Casa Blanca, donde el presidente Biden delega en las autoridades del Tesoro y otras autoridades del Estado de Estados Unidos las funciones para el cumplimiento de esta ley, este acto, ley, es la expresión norteamericana, que tiene un largo nombre, ¿no? La reconstrucción económica y la prosperidad y oportunidad en Ucrania, pero en definitiva es la ley que habilita a que el gobierno norteamericano utilice las reservas congeladas a la Federación Rusa. O sea, no estamos hablando de la delegación de cualquier función o cualquier tarea, ¿no? Claro. Uno puede entender que cualquier gobierno, no solo en este caso Estados Unidos, las autoridades delegan en otras porque una persona no puede hacer todo, pero esto tiene demasiado peso, demasiada relevancia, demasiada importancia como para hacerlo y en este momento. Entonces, esto da pie para entender que ya hay cosas que el presidente formalmente no quiere hacer. Así que en las próximas horas, minutos, seguramente van a seguir insistiendo voces que le van a plantear al presidente Biden que abandone el cargo. Veremos qué Ah, ocurre. En segundo lugar, todo el mundo descuenta como un hecho que la candidata a presidenta va a ser Kamala Harris, porque él mismo la recomendó, digamos, en su nota dijo que fue la mejor decisión que tomó. exactamente. Ahora, eso todavía tiene que confirmarlo la convención demócrata. Ujú. Dicen que tiene todos los votos, pero hay un silencio atronador, y es el silencio de Barack Obama, que no ha dicho nada. Y es la persona con más peso dentro del Partido Demócrata. Si bien hay otras autoridades o personas muy representativas del Partido Demócrata que sí han apoyado o ya manifestaron su apoyo a Harris, no así
Barack Obama. Así que habrá que ver cómo sigue. Seguramente están especulando que aparezcan otros nombres y que va a ver quién se candidatea, digamos, para la presidencia. Ahora, quería hacer una brevísima reflexión en los pocos minutos que tenemos para salirnos un poco del esquema exclusivamente demócratas republicanos y candidatos a presidencia, porque si no, no se entiende cuál es la importancia de esto y por qué es tan importante quién es el candidato por el Partido Demócrata. En la medida que básicamente prácticamente no hay nadie que no entienda que Donald Trump va a ganar las elecciones. El punto que en las elecciones no solo se ponen en juego la presidencia, muchos otros cargos también. Y también hay otros candidatos que nunca se mencionan. Por ejemplo, hay por lo menos 3 importantes, como esta señora Jill Stein, del Partido Verde, que en las elecciones pasadas tuvo casi 2 millones de votos. Ajá. O Robert Kennedy Jr., bueno, hay varios candidatos que nunca se mencionan. Más allá de que objetivamente ninguno tiene reales posibilidades de ser electo presidente, pero en la medida que algunos votos, eventuales votos del Partido Demócrata puedan migrar a algunos de estos, le va a quitar mucho peso a la votación del Partido Demócrata, como ya ha pasado en otras elecciones. Pero además hay que tomar en cuenta que lo que se elige en Estados Unidos no es solo presidencia, y ahí esto es importante considerarlo, ¿no? Se eligen por lo menos 34 de los 100 senadores. Se eligen todos los diputados o todos los miembros de la Cámara de Representantes, 435. Y se eligen además 11 de los 50 gobernadores que tiene el país. Es decir, que para el Partido Demócrata, obviamente también para el Republicano, pero quien está en crisis ahora claramente es el Partido Demócrata, Claro. no es solo si pueden ganar o no la presidencia, que probablemente no la ganen, sino una votación que no les tumbe en su carrera de ocupar cargos también en el legislativo o en los ejecutivos estaduales, de tal manera que pierdan buena parte del poder que hoy tienen. Y eso no es poca cosa, eso es muy importante. Por eso es tan trascendente quién va a participar ahí y quién no. Además, no todos los estados tienen el mismo peso. Claro. Hay algunos estados que tienen mucho peso. Y recordemos cómo se elige en Estados Unidos. Primero, que no hay elección directa, sino que es un consejo electoral. Y luego que cada estado elige delegados. Por eso, a pesar del el claro favoritismo que tiene Trump sobre cualquier candidato que tenga el Partido Demócrata, cuidado porque la forma en que se elige en Estados Unidos no necesariamente eso implica asegurarse la victoria para la candidatura presidencial, porque puede ocurrir que en este caso Trump tenga una enorme mayoría en muchos lugares, pero si en algunos estados no logra ganar, ya la competencia por los delegados no está clara y por lo tanto el resultado puede ser muy variado. En definitiva, en todas las elecciones norteamericanas donde se deciden el resultado final, es decir, quién termina asumiendo la primera magistratura, es en los llamados estados bisagra, swing state. O sea, aquellos que no son constantemente de un partido u otro, que son un poco los que están ahí en la lista, particularmente algunos grandes como Ohio o Florida, que tienen muchos electores, y que si por alguna razón en esta última trama, sea trama de la campaña, sea Harris o sea cualquier otro candidato, logra seducir a su electorado demócrata y logra que la gente vaya a votar, tal vez puede dar alguna sorpresa. Tal vez no ganar las elecciones, pero sí tener una votación mejor que la que puede tener en este momento con el panorama como está planteado. De manera que todavía hay mucho para mirar, hay mucha agua correrá bajo los puentes, pero el panorama tiene muchas complejidades para lo que va a pasar en el futuro y para quién gobierna hoy Estados Unidos. Te propongo que en otra instancia podamos conversar de qué tan malo fue el gobierno de Biden como para habilitar un segundo gobierno de Donald Trump, ¿no? Gracias, Ricardo, nos reencontramos.